por mí pagó, ahora soy libre. Gloria al Todopoderoso. Bien, vamos a ir allí a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Un versículo muy conocido en congregación cristiana. Gloria al Señor omnipotente. Gloria a Dios. Bien, yo espero que tenga su espada ahí al lado, que la haya listado, que la haya preparado para este momento. Gloria al Señor. Bien, el día jueves lavamos la carne con la gracia del Señor Jesús, el lavatorio de los pies. Eso significa limpiarnos de pecado. El día viernes, la crucifixión de la carne simboliza que así como Cristo fue crucificado en la cruz, ahora nosotros debemos armarnos de esa misma manera de pensar y crucificarnos también con Cristo Jesús allí. Crucificarnos al pecado, crucificarnos a nuestros malos deseos para no pecar contra el Señor. Gloria a Dios. Y hoy domingo, resurrección. Gloria al Dios Todopoderoso. Resurrección. Gloria al Señor. Purificación, muerte al viejo hombre y ahora resurrección al nuevo hombre. Gloria al Dios Todopoderoso. Bien, dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno, comillas, está en Cristo, hago énfasis, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Amén. Alabado sea su santo nombre. ¿Qué es ser nueva criatura? Ser nueva criatura es coger todas esas cosas viejas, antiguas, en las cuales yo anduve hablando de pecado. Todas esas cosas que yo cometía hacía un día. Fornicación, adulterio, vulgaridades, mentiras, peleas, pleitos, iras, contiendas, borracheras, orgías, todo este tipo de cosas, todo eso queda atrás en el olvido. ¿Por qué? Porque ahora que soy una nueva criatura y estoy en Cristo Jesús, no tengo por qué estar haciendo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque soy nueva criatura. He sido perdonado, he sido purificado, he sido santificado en la gracia de la santidad, de la pureza, de la obediencia de Cristo Jesús, no en la mía, porque todos somos pecadores, no en la justificación ni en la santidad u obediencia del hombre, sino en la obediencia, en la justificación, en la santidad de Jesucristo. En Él, gloria a Dios, está nuestra santidad. Entonces ahora somos nuevas criaturas por lo que Él nos ha regalado, la gracia de la santidad. Entonces, hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo, hemos crucificado nuestra carne, nuestro cuerpo, de tal manera que ahora somos nuevas criaturas, por lo tanto no tenemos por qué estar corriendo a hacer las mismas cosas. El apóstol Pablo dice, si vuelvo a reconstruir en mi vida lo que ya destruí, transgresor, o sea, pecador, ahora me hago una vez más delante de Dios, aunque es imposible dejar de pecar mientras estemos en este cuerpo. Pero la salvedad con la gracia del Señor, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Amén. Él es la propiciación por nuestra debilidad. Por eso una vida de arrepentimiento, una vida en la cual estemos humillados en la presencia del Señor, reconociendo que sí, que Él tiene razón, que yo soy pecador y que necesito de Él para llegar a la vida eterna al lado del Padre y al lado del Hijo. Gloria al Señor. De tal manera que si alguno está en Cristo, ese era el requisito. Nueva criatura es, pero para poder ser nueva criatura necesitamos estar en Cristo. Gloria al Señor. Vamos a ver si alcanzamos a responder 4 preguntas. Es un tema muy extenso y demoraríamos horas hablando al respecto, pero vamos a verlo así por encima, cogiendo las ideas generales, cogiendo la idea central para que entendamos por qué era necesario que Cristo muriera.
¿Por qué era necesario que Cristo resucitara? Segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿para quién es esa gracia resucitadora? ¿Para todos, como de pronto hablan por ahí? Para todos, porque, comillas, todos somos hijos de Dios. Una de las grandes falacias que enseña, con todo respeto lo digo, pero debo decirlo, el Papa actual. Todos somos hijos de Dios. No. El texto me dice que no, no es así. Juan capítulo 1. Hijos de Dios, los que reciben a Jesucristo. El ateo no es hijo de Dios, el musulmán no es hijo de Dios, el hinduista no es hijo de Dios, ninguno que rechace a Jesucristo como hijo de Dios, que no crea que Él es hijo de Dios, Dios hijo, y que no lo tenga en su vida como su Señor y su Salvador, no es hijo de Dios. Gloria al Todopoderoso. Entonces, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que sea el Señor dirigiéndonos, y vamos a mirar algo así rapidito. Entonces, primera pregunta, ¿por qué era necesario que Cristo muriera? ¿Por qué Cristo tenía que morir en la cruz si Él fue sin pecado? O sea, no tiene razón de ser que, pues, ¿cómo así? Fue bueno, el único bueno aquí sobre la faz de la tierra. De ahí para abajo, por su bondad, de ahí para abajo todos nosotros fuimos declarados malos. Entonces, ¿cómo así? Que Él siendo bueno tuvo que pagar. Pues miremos la dimensión de lo que estamos pensando o diciendo. Si el bueno pagó, pues, ¿qué podemos esperar de nosotros? ¿O qué nos puede esperar mejor a nosotros que somos malos? Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué era necesario que alguien pagara ¿por qué era necesario que Cristo muriera? Porque era necesario que alguien pagara por nuestras culpas. Era necesario que alguien pagara por el pecado. Gloria al Señor. Era necesario que alguien llevara sobre sus hombros un castigo. Ahora, viene Jesucristo aquí a la tierra, enviado por el Padre, a hacer una obra liberadora, una obra salvadora. Viene a librarnos de la condenación eterna, del infierno, del castigo eterno, del cual nosotros, los hombres, los humanos, somos merecedores. El levantar nosotros las manos y de pronto llamar a juicio a Dios y decirle, Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué aquello? Señor, ¿por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Es una injusticia sumada a todas nuestras injusticias, decirle eso a Dios. ¿Por qué? Porque lo que nosotros verdaderamente merecemos es un castigo. En esa situación, en la misericordia sublime y gloriosa del Padre, nació el enviar a su Hijo Jesucristo a hacer algo por nosotros. Alabado sea su santo nombre. Ahora, la Escritura dice que Dios es un Dios justo y no tendrá por inocente al culpable. ¿Quién de nosotros puede levantar su mano y decir que somos inocentes delante de Dios? ¿Quién de nosotros puede levantar su mano y declarar a los cuatro vientos, decirle a los demás que yo soy sin pecado? ¿Quién puede levantar esa mano y decirle eso a la gente? ¿Quién puede tomar un micrófono y proclamar por las calles que es santo, que no comete pecado, que nunca ha tenido un mal pensamiento, que nunca salió una mala palabra de su boca, que nunca ha cometido una mala acción? ¿Quién puede aseverar de nosotros que es sin pecado? Como dijo el Señor a la gente allí cuando iban a apedrear a aquella mujer cogida en adulterio. El que esté libre de pecado, ¿qué tiene que hacer? Comienza a coger piedra y comienza a lanzarla a ver. Por esa situación, Cristo tenía que morir. ¿Por qué? Porque en esa condición, esa persona culpable debe pagar por su pecado. Ahora, si usted y yo somos culpables, ¿qué era lo que nos esperaba o qué nos espera? Un castigo por nuestro pecado. Nosotros tenemos que pagarle a Dios Padre por nuestros errores, por nuestras debilidades. Ah, no, pero es que yo no soy tan malo. Ya lo veremos a ver si no somos tan malos. Tomemos dos ejemplos. El hombre tiene que pagarle a Dios
por dañar la naturaleza. Eso está escrito. Por la contaminación que el hombre ha hecho del planeta. El hombre tiene que pagarle a Dios, tiene que responderle a Dios. ¿Por qué? Porque la tierra no es nuestra, le pertenece a Dios. Todas las cosas creadas le pertenecen a Él. Los ríos, las montañas, los bosques, absolutamente todo le pertenece a Él. Los animales, todo, absolutamente todo lo que nosotros hemos dañado, llamado naturaleza, por eso tenemos que pagarle a Dios. Tenemos un castigo sobre nosotros por haber hecho eso con lo que no era nuestro, por haber sido malos mayordomos, malos administradores de la naturaleza que Dios nos dio para cuidar. Esa orden que Dios le dio a Adán allí en el huerto de cuidar la tierra, sojuzgarla, cuidar los animales, colocarle el nombre a los animales, nosotros no hemos cumplido esa orden, hemos dañado el planeta y eso merece un castigo sobre nosotros. Nosotros somos malos y entre hombres nos dañamos los unos a los otros. Y eso tiene que pagarse delante del Padre. Por nuestro pecado. Dios es un Dios justo y a cada cual le da su merecido. A cada cual le da lo que le toca. Dios no se va a quedar con algo que no es suyo. Y a cada cual le da su merecido. Sea bueno, sea malo. Eso está escrito. Y eso lo encontramos en Éxodo 34:7. Dios es un Dios justo y no tomará por inocente al culpable. Dice también la Escritura que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Y ese todos nos incluye a todos nosotros. De Jesús hacia abajo, absolutamente todos somos pecadores. Todos, 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 todos. Yo voy al texto y el texto me dice que el único en santidad, el único sin pecado, Hebreos 4:15, el único sin pecado, que fue tentado en todo y lo veíamos el jueves, el viernes. El único sin pecado fue Cristo. Y esto hace pecadores entonces a todos, y ya lo decíamos, al Papa, a los curas, a los pastores, a los líderes, a las vírgenes, con todo respeto lo digo, pero es la verdad, incluso a su Señora Madre María. Porque si dice que el único santo sin pecado fue Cristo, o sea, de ahí en adelante, todos éramos merecedores o somos merecedores de un castigo eterno. Y pueden decir lo que quieran en la iglesia tradicional, pero el texto bíblico los desmiente. El texto bíblico, lo que está escrito en la palabra, no se puede cambiar, no se puede quitar. Si se hace, eso está bajo maldición. No se puede cambiar ni una jota, ni una tilde de lo que ya está escrito. Y como todos somos pecadores, estamos bajo juicio y estaríamos esperando un castigo eterno. Estaríamos esperando ese momento en el cual el látigo, el yugo de la justicia de Dios descienda sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Usted que me está viendo y yo que estoy hablando. Somos pecadores. ¿Quién puede decir que no? La Escritura también dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare. O sea, el alma que cometa errores, o sea, la persona que cometa errores, tiene que pagar un precio por sus errores, por sus pecados. Dios, en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, dio una ley para Israel, los 10 mandamientos. Y ahí están. Esos 10 mandamientos son eternos, nadie puede cambiarlos, quitarlos, son eternos. Ahí están. Los 10 mandamientos de la ley de Dios para Israel, Antiguo Testamento. Y la Escritura dice que el que cumpla, el que haga, el que guarde esos mandamientos, se salvará. Pero el que los quebrante, el que quebrante uno solo siquiera,
Santiago lo aclara, será juzgado por los otros 9, así los haya guardado. Y la Escritura nos enseña que absolutamente nadie puede guardar los 10 mandamientos. Para aquella persona que de pronto dice, pero es que yo no soy tan malo, yo soy bueno, yo hago muchas cosas buenas. En base a los mandamientos, hagamos algunas preguntas. 10 son los mandamientos, ¿cierto? Tomemos uno. La Escritura dice, no mentirás. ¿En algún momento hemos dicho mentiras? ¿Quién puede levantar la mano y decir que no ha dicho mentiras? O sea, hace de uno a uno. La Escritura dice, el mandamiento también dice, otro mandamiento dice, no matarás. Alguien dirá, no, pero es que yo no mataba a nadie. El Señor Jesucristo, y los mandamientos para la iglesia, el Señor dijo, habéis oído que fue dicho no matarás, mas yo os digo, cualquiera que se enoje, cualquiera que insulte a su prójimo, se convierte en homicida de su hermano. Usted que es casado o casada, que tiene su pareja, ¿en alguna ocasión ha discutido con su persona, con su cónyuge? ¿En algún momento ha deseado de pronto que le pase algo? Ojalá se muera o algo así le ha dicho. ¿En algún momento le dijo una vulgaridad? ¿En algún momento se ha puesto bravo, se ha enojado con su cónyuge, con su pareja? ¿Ha peleado con algún compañero de trabajo? ¿En el estudio, en la calle? ¿Le ha dicho vulgaridades a alguien? O sea, desde el punto de vista bíblico, también somos asesinos. La Escritura dice, el Señor Jesús le dijo, habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo ahora, cualquiera que mira a una mujer y piensa cosas con ella, ha adulterado en su corazón. ¿Quién puede levantar la mano y decir que no ha tenido malos pensamientos? O sea, así nomás, de 3, ya 3. Santiago dijo, ¿acaso haya uno que guarde 9? ¿Acaso? Mire, llevamos 3, 4 y todos los hemos perdido. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda guardar la ley de Dios. No hay nadie que pueda guardar la ley de Dios. No levantarás falsos testimonios. De pronto en alguna ocasión hemos ayudado a algún chismecito, alguna vaina por ahí. No podemos controlar la lengua nuestra, dice Santiago. Aunque es un miembro pequeño, un órgano pequeño, enciende grandes bosques. Nadie puede refrenar su lengua. Perdimos también ese mandamiento. Y si seguimos, pues ni qué hablar. Eso nos hace a nosotros merecedores de un castigo. Y ese castigo es muerte, condenación. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido al Padre. Por lo tanto, como quebranté un mandamiento, ahora tengo que ser juzgado por todos. De todas maneras que soy rotundamente digno de condenación. Gloria al Señor. Ahora, como nadie puede guardar los mandamientos y todos pecamos y somos reos dignos de condenación, ya todos hemos sido declarados bajo pecado por la santidad de Jesús. El Señor en su infinita gracia y misericordia ideó algo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que en él crea, no se pierda y tenga vida eterna, o sea, no se condene, no vaya al infierno y vaya a salvación. Eso es lo que está diciendo así por encima de ese texto. Creer en Jesucristo, creer en el sacrificio de la cruz, y eso me salvará a mí de una condenación. Entonces,
Dios es un Dios justo. Y Dios perdona a todo aquel pecador que cree que Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre allí por él. Esa fe en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador me libra a mí del infierno. Me libra a mí de la condenación. Entonces, Dios me perdona a mí. Bien, pero Dios es un Dios justo y alguien tiene que pagar. ¿Por qué? Porque ya salió de la boca de Dios que el que quebrante los mandamientos de Dios tiene que morir. Nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios, tenemos que morir. Pero en su infinita misericordia Dios nos ha perdonado. Pero falta la otra parte. Alguien tiene que morir. Alguien tenía que morir. Y ese alguien que tenía que morir era alguien, atención a esto, era alguien que no mereciera ser castigado. Porque si Cristo hubiese pecado, entonces ya no era misericordia de Dios. Permítame lo digo entre comillas, yo ya lo vería como una alcahuetería. Tranquilo, mijito, haga lo que su merced haga, se salva. No, porque Dios es un Dios justo y Dios ya dijo, el alma que pecare, esa tiene que pagar, se va a condenación. Entonces, todos nosotros ahora, por ese pecado, íbamos a condenación. Pero ahora viene Cristo. Y en su santidad, porque Él no quebrantó la ley, Él guardó los 10 mandamientos, en su santidad, ahora Él era el cordero propicio, o sea, el adecuado, lo que se necesitaba para nosotros poderlo presentar delante de Dios como ofrenda, reconociendo nuestro pecado. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel presentaba un cordero, pero eso no bastó. ¿Por qué? Porque el pueblo no podía ser lavado por eso. Sus pecados no podían ser purificados porque los corderos eran animales imperfectos. Por más perfecto que quisieran entregar el animal, por más sano, es un animal imperfecto. ¿Por qué? Porque en el pecado de Adán y Eva, toda la creación se volvió imperfecta. Ahora nosotros quedamos en un dilema. Bueno, si no puedo presentar corderos, porque no sirve de nada, entonces, ¿qué presento yo como expiación por mi pecado? Tenía que ser algo puro, santo, inmaculado, sin mancha, sin pecado, sin corrupción. Y el único puro, santo, el único inmaculado, incorrupto, el único que reunió esas condiciones fue el Cordero que Dios mismo presentó, su Hijo Jesucristo. Ahora yo, Juan 3:16, creo que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que murió en la cruz. Entonces ahora yo me presento delante del Padre con ese Cordero llamado Jesús delante mío y lo ofrendo al Padre por mi pecado, creyendo que Cristo murió en la cruz por mí. Y el Padre lo acepta. Pero alguien tiene que pagar por el pecado. Miren, para que nos demos cuenta con la gracia del Señor, lo inmenso, lo grande de la justicia de Dios. Dios dio los mandamientos. Vamos a hablar del Padre. Dio los mandamientos juntamente con su Hijo. Da los mandamientos por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Da los mandamientos. Todos merecemos castigo y el único fue Jesús, sin castigo. Y el Padre pudo haber dicho, no, es que es mi Hijo y fue santo y como Él no los quebrantó, entonces pues, ¿cómo va a pagar? No, listo, yo los perdono a todos ustedes y listo, ya no ha pasado nada. Pero Dios mismo estaría entonces quebrantando la propia palabra salida de su boca y Dios es un Dios justo, perfecto. Y todo lo que sale de su boca se cumple. Dios no se habla con a ver si sí o de pronto vamos a ver. No, en Él son el sí o el no. Lo que Él dice sí es sí y lo que Él dice no es no.
Y él pudo haber exonerado a su hijo del castigo. ¿Por qué? Pues porque era su hijo. Pero la Escritura me dice a mí que si Dios no perdonó ni siquiera a su mismo hijo, ¿qué podemos esperar nosotros, los hombres pecadores? Dios no perdonó ni a su propio hijo. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar esa justicia divina salida ya de la boca de Dios. Alguien tenía que morir. Los que teníamos que morir éramos nosotros. Pero como la misericordia de Dios se presenta y nos muestra a su Hijo Jesucristo en la cruz, entonces somos perdonados, ya no recibimos castigo. Los creyentes en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ya no somos dignos de castigo porque Cristo, el Cordero inmolado, el Cordero Santo, ya pagó por nosotros. Pero la encrucijada es, pero ¿a quién tiene que pagar? Porque ya está dicho. La justicia de Dios es recta. Pues no quedaba de otra. El Padre, en su perfección, determinó entonces que su Hijo, aún en santidad, aún en obediencia, aún en perfección, sería el que pagara por nuestros pecados. Cristo debía morir porque fue el único que murió en santidad, digno de no recibir un castigo y sin embargo recibió el castigo. Fue declarado pecador por nosotros sin serlo. Él fue visto como por el Padre como un pecador y como pecador debía recibir un castigo. ¿Cuál castigo? El que era sobre nosotros. El que nos correspondía a nosotros. El que nos tocaba a nosotros. Tomemos un ejemplo. En un juicio sientan a Héctor en una silla y está el juez llamado Dios. Me lee a mí todo mi prontuario. Héctor, los 10 mandamientos usted los quebrantó todos. Malos pensamientos, chismes, mentiras, vulgaridades, maldiciones, todo, Héctor. Usted merece un castigo. ¿Cuál? Condenación, infierno. Pero aparece Jesús, el Hijo de Dios, y dice, Padre, Él es tu Hijo. Yo morí por Él en la cruz. Y Él cree que yo lo hice por Él. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Héctor es levantado por el Hijo, es retirado. Jesús retira a Héctor de ese banquillo de acusados. ¿Y quién es el que toma esa silla ahora? Jesús. Jesús ahora tomó la silla. El que esté sentado en esa silla es culpable y merece un castigo. Tiene que recibir un castigo. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Un sacrificio sustitutivo. Sustituyó, cambió la posición. Lo que me tocaba a mí, lo recibió Él. ¿Por qué debía morir Jesucristo? Porque alguien tenía que pagar. Yo tenía que pagar porque soy pecador. Pero ahora Él me quitó a mí de la silla de acusados, me declaró a mí santo, sin serlo, y el castigo que era sobre mí, lo recibió Él en la cruz. Él debía morir en la cruz, ¿por qué? Para quitar mi culpabilidad de encima, para que yo no fuera enviado al infierno. Ese momento tan trascendental para la creación, cuando Jesús, hombre, postrado allí en el huerto de los olivos, llorando, clamando, gimiendo, llorando y sudando gotas de sangre, le dijo al Padre, Señor, si te es posible, quita de mí esta copa. Yo no sé cómo estarían los ángeles, arcángeles, serafines, cómo estarían las potestades celestiales pendientes, todo el mundo, yo no sé cómo estaría, o sea, la creación celestial mirando ese momento. A ver si el Hijo iba a renunciar a eso que ya estaba determinado, a esa forma que determinada para que Él debía pagar por nuestros pecados. No me alcanzo a imaginar la tensión que hubo en los cielos
mirando que el Hijo de Dios como que iba a decir, Padre, no me castigue, renuncio. Esto, muchos teólogos dicen, no, 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 eso es imposible. Pero no olvidemos que Jesús fue tentado en todo. Y como cualquiera de nosotros también tuvo sus momentos de debilidad. Pero no pecó. Ahí estuvo la diferencia. Vino el pensamiento a su mente, pero en su espíritu se sobrepuso y dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se hizo la voluntad de Dios Padre, y Cristo fue hasta la muerte y muerte de cruz, como dice el texto. ¿Por qué debía morir Cristo? Para salvarnos a nosotros, los creyentes, de la condenación eterna. Era necesario que Él muriera, porque por medio del sacrificio de la cruz, Él salva a los creyentes del infierno, del castigo eterno. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, dice que allí en la cruz Cristo quitó el acta que nos era contrario. Ese pergamino en donde estaban todos mis pecados, ese pergamino en donde estaban todas mis malas acciones, todos mis errores, todas mis fallas, allí en la cruz del Calvario Cristo la arrancó y me hizo libre. Pagó el precio por mí. El que debía estar colgado en ese madero era Héctor. Héctor era el que debía estar recibiendo latigazos. Héctor era el que debía estar recibiendo esos clavos en sus manos, en sus pies. Héctor era el que debía tener esa corona de espinas en su frente, en su cabeza. No despreciemos el sacrificio de la cruz. No despreciemos el sacrificio de la cruz. Era Héctor el que debía recibir los latigazos, los escupitajos, los golpes. Era Héctor el que debía haber sido clavado, colgado en ese madero, desnudo. Era Héctor el que debía recibir el vinagre. Era Héctor el que debía recibir ese lancetazo en su costado. Eso me tocaba a mí. Porque yo soy el pecador. Yo soy el pecador. Pero Él murió para que yo no fuera al infierno. Quitó el acta que nos era contraria. Y que decía, Héctor, eres pecador y tu castigo es el infierno, porque así lo declara la palabra en la justicia divina. Gloria al Señor. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué era necesario que Cristo resucitara? Primero, ¿por qué era necesario que muriera? Ahora, segundo, ¿por qué era necesario que resucitara? Vamos a Primera de Corintios capítulo 15. Busquémoslo, por favor. Gloria al Señor Dios omnipotente, alabado sea su santo nombre. Del versículo 12 en adelante, vamos a decir algunas cositas. Yo quisiera tener más tiempo, pero debo entender que no me puedo extender mucho. El apóstol Pablo tiene un problema y es que no le creían a él sobre la resurrección. Estaba evangelizando en la ciudad de Atenas y estaba en el Areópago, una especie de teatro, donde se hacían presentaciones y allí iban muchos eruditos a enseñar cosas durante la cultura helénica o griega. Pablo aprovecha la circunstancia que los helenos les gustaba, a los griegos les gustaba mucho la ciencia, el conocimiento, entonces Pablo se mete y comienza a predicarles allí un montón de estudiosos que estaban en ese teatro, como un aula, se parece un salón al aire libre. Entonces Pablo comienza a hablarles de la evangelización, necesidad de arrepentimiento, castigo y toda cuestión, y la gente estaba de buena gana escuchándole, pero cuando Pablo habló de resurrección,
Entonces ya, no, como ellos no creían en eso, se burlaron. Otro día te escuchamos cuando traigas cosas nuevas, pero eso no, resurrección no existe. Esa situación se presentaba en Corinto y en varias congregaciones, o mejor, varias ciudades de la región que estaban influenciadas por la cultura griega. Entonces, en esas circunstancias, Pablo dice lo siguiente. Versículo 12, 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, yo estoy diciendo que sí. Y el apóstol Pablo, por ahí en este mismo libro de 2 Corintios capítulo 5, dice que hay más de 500 testigos que vieron esa situación, la resurrección, a Cristo resucitado y ascender. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Porque Cristo murió y si los muertos no resucitan, pues Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o lástima, para entenderlo, de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué está diciendo este texto? Que si Cristo no resucitó, todo lo que yo estoy hablando aquí es mentira. Estoy perdiendo mi tiempo. Les estoy haciendo perder el tiempo a ustedes. Los estoy engañando a la par que yo también estoy engañado. En otras palabras, no pierda su tiempo, apague su celular, su televisor y váyase a divertir, haga lo que tenga que hacer, pero no me escuche más. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si Cristo no resucitó, lo que estamos hablando aquí es pura cháchara, maestro. Lo que estamos hablando aquí no tiene sentido, no vale la pena. Esto es una fábula, es mentira. Es mejor pongámonos a ver una película. Como dijo el mismo apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, si Cristo no resucitó, vivamos una vida alegre, desorganizada, desordenada, hagamos, deshagamos, porque como no hay salvación, no hay vida eterna, no hay resurrección, entonces lo que estamos haciendo aquí es una perdedera de tiempo. No tiene sentido lo que hacemos. Lo que estamos recordando hoy de la resurrección de Cristo es una nadería, es inane, inútil. ¿Para qué hacemos esto? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo soy falso testigo de Dios entonces, porque estoy diciendo que Dios resucitó a su Hijo Jesucristo por medio del poder del Espíritu Santo. Estoy mintiendo entonces si Cristo no resucitó. Ahora, ahí está la respuesta. ¿Por qué era necesario que Cristo resucitara? Para darnos a nosotros la seguridad de que Él tiene el poder más que suficiente para también darnos a nosotros resurrección en caso de que hayamos muerto en el momento en que Él venga. O antes, mejor, de su venida. La resurrección de Cristo era necesaria. Porque esa resurrección demostraba a las tinieblas, demostraba al maligno, demostraba a los demonios que Él es Dios, que Él es amo y Señor de la vida y que Él puede dar vida, puede dar salvación a todo aquel que Él le quiera dar salvación. Era necesario no solamente que muriera, sino era necesario que Él también se levantara de entre los muertos. ¿Para qué creer en un muerto que no puede dar vida?
Él murió y resucitó para demostrarnos, para probarnos a nosotros. En la cruz demostró su amor por nosotros. En la resurrección demostró su poder. Como dice el Papa, que la cruz es la muestra de la derrota de Cristo. No, la cruz no es la muestra de la derrota de Cristo. Es la misericordia y el amor demostrado allí en la cruz para después, a los 3 días, demostrar su gloria, demostrar su poder. Si Cristo es un derrotado, nosotros estamos perdiendo el tiempo. La palabra no me habla a mí de un Cristo derrotado. La palabra me habla a mí de un Cristo vencedor. La palabra me habla a mí de un Cristo glorioso, no uno que quedó colgado en un madero, no, porque a él lo bajaron de la cruz, no un Cristo que se quedó metido en una tumba o se quedó caído, no. A mí la Escritura me habla de un Cristo que resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros los pecadores, y dice la Escritura que desde allí ha de venir a recoger a su iglesia, a recoger a su pueblo. Cristo no es un derrotado, Cristo es un vencedor y Él resucitó a nosotros, y por medio de esa resurrección la Escritura dice que nos hizo a nosotros los creyentes más que vencedores. Más que vencedores. La Escritura dice que Dios Padre nos lleva a nosotros los creyentes siempre en triunfo en Cristo Jesús. La cruz no fue una derrota. La cruz es el amor, la misericordia demostrada de Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Y la resurrección es la demostración de su gran poder. Era necesario que Cristo resucitara para demostrarme a mí como creyente que Él tiene el poder y la autoridad para resucitarme a mí el día de su venida si estoy muerto. Para darme vida eterna. Era necesario que Él resucitara para demostrar su gloria, su magnificencia. Gloria al Señor y Salvador Jesucristo. El mismo Señor lo dijo en su Escritura. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no tiene vida. Jesús no tiene vida, no. Jesús es la vida. Por eso Él mismo dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo mismo la doy. De mí mismo la entrego. Y después la vuelvo a tomar. La autonomía, la autoridad, porque Jesucristo también es Dios en calidad del Padre. Filipenses capítulo 2 habla del Hijo de Dios también como Dios. No, Cristo no es un derrotado. Cristo no es una figura colgada en un madero. Cristo no es un Cristo caído. Cristo no es un Cristo que se quedó en la tumba. Cuando estas mujeres fueron a buscarle allí en la tumba para embalsamar, para rociar con ungüento, con aromas, su cuerpo. Esos seres que estaban allí al lado de la tumba del Señor le dijeron a estas mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Él resucitó y por medio de esa resurrección aumenta nuestra fe, creyendo que lo que nosotros estamos enseñando, que lo que nosotros estamos aguardando no son ilusiones, no son efímeras quimeras, que lo que nosotros estamos esperando es la verdad y la realidad, porque Él lo dijo y lo ha demostrado. Él lo dijo. Y esa es la razón, esa es nuestra roca, esperanza viva, que Él va a venir por su pueblo. Gloria al Señor Dios Todopoderoso.
Alabado sea su santo nombre por los siglos de los siglos. Primero, ¿por qué debía morir Cristo? Porque alguien tenía que pagar por el pecado. Y él, sin ser pecador, siendo santo, recibió el castigo de nuestras culpas, de nuestras faltas. Alguien tenía que pagar, siendo Cordero perfecto. Y el único perfecto, Él, Jesucristo. Por eso a nadie más se le puede dar la gloria. Por eso no se puede adorar a nadie más. Ni virgen, ni santo, ni figura, ni hombre, ni pastor, ni cura, ni sacerdote. Nadie más. Recordemos nosotros cuando Juan está recibiendo la visión de Apocalipsis. Cuando él recibe la visión de la iglesia inmaculada en la boda del Cordero, Juan se postró ante el ángel que le estaba mostrando la visión, explicándosela. ¿Y qué le dijo el ángel? No lo hagas, porque tú, hombre, yo, ángel, somos iguales delante de Dios, somos siervos de Dios. Sin embargo, uno ve cómo hoy hombres que se dicen ser creyentes se postran, le besan los pies a otra persona, cómo se humillan ante otro hombre, y este hombre incólume, como si nada, permite que se le adore. Está suplantando la adoración a Dios. Eso es pecado. Eso es pecado. No se debe hacer eso. Si el mismo ángel, dice la Escritura, que los ángeles son superiores al hombre. Si el mismo ángel no permitió adoración y dijo, no lo hagas porque tú y yo somos iguales, ¿por qué tengo que inclinarme y besarle los pies a otro hombre? ¿Por qué tengo que besarle el anillo y las manos a otro hombre? Si ese hombre, por más servidor que sea de Dios, es igual a mí. Somos iguales. Dios dio la orden de adorar a su Hijo, a Jesús. A Jesús, no a otro hombre. De adorar a su Hijo Jesucristo, como lo adoramos al Padre. Y al adorar a su Hijo Jesucristo, estamos adorando también al Padre. Y estamos adorando al Espíritu Santo. Porque los tres actúan como uno solo. En un mismo sentir, en una misma unidad, en un mismo tiempo. ¿Por qué adorar mujeres? ¿Por qué adorar hombres? Si la Escritura me dice a mí que eso es pecado y no debo hacerlo. Segundo, ¿por qué debe resucitar? Porque es la garantía de mi fe. Si Cristo no resucitó, estoy perdiendo el tiempo. Si se quedó muerto, si se quedó colgado en un madero, estoy perdiendo el tiempo. O si se quedó siendo siempre niño, estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. Usted también está perdiendo el tiempo. No me crea lo que le estoy hablando entonces. Apague ya y chao. Tercera pregunta. ¿Para quién es la gracia resucitadora? Porque hay una razón de haber muerto en la cruz, hay una razón de haber resucitado. Y si yo digo que era para demostrarme su poder, para darme firmeza, para acrecentar mi fe en Él que me va a resucitar también. Entonces la pregunta es, ¿para quién es esa gracia resucitadora? Lo que vimos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, la primera parte dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo. O sea, sí, hay la posibilidad de que haya algunos que no están en Cristo. Una oración condicional. Si alguno está en Cristo. O sea, cabe la posibilidad de que haya algunos que no están en Cristo. Por más que se digan creyentes.
Vamos allá a Primera de Tesalonicenses, allá al antico de Primera, Segunda de Corintios, Efesios, Gálatas, Efesios, Filipenses, y ahí vamos con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Gloria a Dios, alabado sea su santo nombre. Amén, ¿lo tenemos? Prestemos atención. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante al 18 nos da la respuesta. Allí está la respuesta de para quiénes será esta gracia resurrectora. Sobre quiénes vendrá ese poder para resucitarlos de entre los muertos. Le hacen una pregunta al apóstol Pablo, los creyentes de Tesalónica. Dicen, oye Pablo, lo que pasa es que Cristo nada que viene, tú dices que Cristo va a venir, pero Cristo nada que viene y hay creyentes que están muriendo. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Viene la respuesta del apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. De los que duermen. ¿Por qué el apóstol Pablo no dice de los que mueren, sino de los que duermen? Yo les había dado ya una respuesta, la respuesta desde el comienzo. Vamos a ver que el apóstol Pablo de aquí en adelante usa el término dormir porque Pablo tuvo un problema. ¿Cuál? Que esa región, la región de Tesalónica, de Corinto, de Filipos y todas estas regiones quedaban, y aún quedan, esas ciudades todavía existen, varias de ellas, en la región, la península, creo que es la Asia Menor, lo que hoy día está conformada por Turquía. Y esa región estaba dominada por la cultura griega. Y los griegos no creían en resurrecciones. Entonces, cuando el apóstol Pablo va a enseñarles a ellos sobre que los muertos resucitaban, pues a ellos les quedaba como difícil quizás aceptar eso. No, pero es que un muerto es muerto y cómo va a resucitar un muerto. Entonces quedaba mejor decirles, no, es que en sí, para entenderlo mejor, entonces ellos no murieron, aunque sí habían muerto, pero para que entendieran, para que entendieran, comprendieran, entonces mejor les decía que era como un sueño, estaban dormidos. Dentro de la cultura de ellos, de los nuevos creyentes, entonces como que ya caía mejor. ¿Por qué? Alguien dirá, ay, pero es que en el Antiguo Testamento habla de resurrecciones. Sí, pero es que hay una cuestión, que esas resurrecciones ocurrieron y estaban dentro del conocimiento del pueblo hebreo, de los judíos, de los israelitas, que son lo mismo. Pero las cartas a estas iglesias son cartas dirigidas a gentiles que hasta ahora estaban formando parte de la iglesia. Y ellos no tenían conocimiento de resurrecciones, porque ellos no eran del pueblo hebreo. Ellos eran gentiles. Por eso ellos no manejaban ese ejemplo o esa idea de resurrección. Los judíos sí. Los judíos no tenían problema para entender qué era la resurrección, mientras que los otros nunca habían visto eso. ¿Por qué los judíos sí? ¿Por qué los gentiles no? Porque los judíos en su historia bíblica, en su historia religiosa, política y social, aceptaban las resurrecciones porque dentro de ellos hubo resurrecciones, tanto en el Antiguo Testamento como en la época de Jesús. Pero aquí en estas cartas ya es después de Jesús. Jesús ya ha resucitado, gloria al Señor, ha ascendido a los cielos. Ya estamos hablando más o menos de 30, 40 años después de la ascensión del Señor. Y esto es directamente para gentiles. Gentiles, toda aquella persona que no ha nacido dentro del pueblo de Israel. O sea, colombianos, venezolanos, estadounidenses, canadienses. Aunque bíblicamente el gentil creyente en Jesucristo como su Señor y su Salvador, ahora ya no se llama gentil, sino Iglesia de Cristo. Cositas que vitales aprenderlas para dominarlas. Gloria al Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, hay unos que tienen esperanza, hay otros que no. ¿Cuáles tienen esperanza? Aquellos que creen que van a resucitar, que creen en Jesucristo. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Aquellos que no tienen a Cristo en su vida como su Señor y su Salvador. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, una cosa pegada a la otra, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o a los que murieron en él.
Allí también está la respuesta para la pregunta 2. ¿Por qué era necesario que Cristo resucitara? Para creer que Dios, así como resucitó a su Hijo, también nos va a traer a nosotros los creyentes juntamente con Él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no iremos adelante, no seremos los primeros. No precederemos a los que durmieron, o sea, a los muertos. Nosotros los vivos no iremos adelante de los muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ojo, los muertos, aquí ya incluye el término muerto, aunque ahora entendemos que morir y dormir en el contexto de este tema es lo mismo. Y los muertos, o los que durmieron en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que si el día de la segunda venida del Señor, yo estoy vivo, yo seré levantado en los cielos y me encontraré con el Señor. Pero los muertos, o los que durmieron en Cristo, ojo, los que durmieron en Cristo, o sea, el que murió estando en Cristo Jesús, esa persona resucitará primero. Y una vez resucitada esa persona, yo que estoy vivo, juntamente con Él, seremos transformados, nuestros cuerpos serán transformados. Recibiremos un cuerpo a la usanza del cuerpo de Cristo Jesús, un cuerpo glorioso, y ascenderemos en los cielos y en lo alto. En las nubes nos encontraremos con Él y siempre estaremos por toda la eternidad con el Hijo de Dios. Puede parecer fábula, pero es la fe del creyente. Puede parecer como una película, lo que sea, pero es la fe del creyente. ¿Y acaso esto que nos está pasando hoy día lo imaginábamos? No era como, no lo veíamos, pero sino en película, ¿cierto? Pero mire, en el Antiguo Testamento, en el diluvio, la gente no le creyó a Noé de que iba a llover. Para nosotros es algo muy normal, muy natural. Va a llover. Pero ¿por qué ellos no creyeron? Porque en ese entonces la Escritura enseña que todavía no había llovido. Ellos no sabían qué era eso. Al igual que nosotros hoy día, nosotros no sabíamos qué era esto del confinamiento. Y lo estamos viviendo. Ya nos lo habían avisado. Pero no lo esperábamos de esa forma. Cristo viene. No lo hemos vivido, pero ya nos están avisando. Cristo viene. Entonces nos encontraremos con Él, estaremos con Él. Gloria al Señor. La pregunta es, ¿para quiénes? La respuesta es, para los que están en Cristo Jesús, o para los que durmieron o murieron en Cristo Jesús. La respuesta es, para toda aquella persona que en su vida lleva un testimonio creyente, un testimonio de cristiano. No por ahí como dice de pronto alguno. No es cristiano, sino cristino o crispeta. No. Los cristinos se quedarán o no resucitarán. Los crispetas se quedarán, no resucitarán, si están muertos. Los que serán tomados, los que serán transformados, resucitados y levantados para encontrarnos con la gracia del Señor Jesucristo allí en los cielos, no son los cristinos ni los crispetos, no, son los cristianos. Estar en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Toda aquella persona que le huye al pecado, toda aquella persona que le rehuye al adulterio, a la fornicación, a la mentira, a la vulgaridad, a las maldiciones, a los pleitos, iras, contiendas, toda aquella persona que le rehuye a la borrachera, al trago, toda aquella persona que no busca venganza, toda aquella persona que no se va tras la hechicería, tras la brujería, tras la agorería. Todo eso es pecado y eso no es estar en Cristo Jesús, porque Cristo nunca practicó este tipo de cosas. Aquel que cree en Cristo Jesús debe andar como Él anduvo, vivir como Él vivió, esforzarse cada día por su santidad.
Aquella persona que se va a pecar, aquella persona que no cree en la santidad y va a vivir su vida disoluta, desenfreno de disolución, como mirábamos el jueves, esa persona no está en Cristo Jesús, está por fuera de Cristo Jesús. O sea que si muere, muere sin Cristo. Esos letreritos en los funerales, ha descansado en la paz del Señor. Para unos, gloria al Señor. Para otros, es mentira. Es mentira. Estar en Cristo Jesús no es una religión. No es un nombre, una denominación. No. Estar en Cristo Jesús es esforzarme por no pecar. Y si he sido débil y he pecado, arrodillarme, humillarme en la presencia del Señor y pedirle perdón por mis errores. Reconocer que sí, que tiene razón, que yo soy pecador y que necesito de Él, porque sin Él, nada soy. Es para ellos la gracia, no el derecho, sino la gracia de la resurrección. Porque no es algo que el Señor tenga que hacer por mí, no. Es algo que Él me regala, que Él me da a mí. Es una gracia. Aquel que dice que cree, pero anda en borracheras, se está mintiendo a sí mismo, se está engañando a sí mismo. Ese no está en Cristo Jesús. Vea que usted diga, ay, pero si el hermanito yo lo he visto en la iglesia y allá va y toma y se emborracha. Ese dice ser, pero no lo es un mentiroso. Delante de Dios es un borracho. Y la Escritura dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Gálatas 5:19. 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 al 5, lo veíamos ayer. Los que andan en embriagueces, en borracheras. No. Ay, es que se va a la iglesia, pero mire, tiene un amante, está en adulterio, condenación, no está en Cristo Jesús. Quitémonos esa de la cabeza, que porque yo oro, o leo la Biblia, o porque rezo, porque llevo un crucifijo, soy salvo. No, mentiras de Satanás. Mentiras de Satanás. Mentiras de Satanás. La resurrección para vida eterna no es para el ateo. La mentira, otra mentira que mete el actual papa. Todos somos hijos de Dios. No, si no tiene a Jesucristo en su vida como su Señor y su Salvador, si no cree que Cristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por nuestros pecados, esa persona no tendrá vida eterna. ¿Por qué? Porque está fuera de Cristo, no está en Cristo, está fuera de Cristo. El musulmán no cree en Cristo. Cree que Jesús sí existió, pero no cree en Jesús como el Hijo de Dios, está fuera de la gracia divina. Ay, pero es que es bueno, puede ser todo lo bueno que crea. Pero en base a los 10 mandamientos, nadie es bueno. Nadie es bueno. Está fuera de Cristo. Ay, es que el oriental con su éxtasis, sus miradas y su forma de hablar y su forma de caminar, si tiene a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, eso ya no lo va a practicar. Pero si sigue practicando eso, es porque no tiene a Cristo en su vida como su Señor y su Salvador. Está fuera de Cristo, no tiene salvación, condenación eterna, no se salvará. No lo digo yo, lo dice el texto, lo dice la Biblia. Ay, pero es que el Papa dice que todos somos hijos de Dios. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Por eso hay mucho sacerdote hoy también que le está dando la espalda, mucha monja que le está dando la espalda y mucho católico, estudioso también de la Biblia, que le está dando la espalda al Papa actual, por la sarta de mentiras que está metiendo, sirviéndole a Satanás. Ahí no le está sirviendo a Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La resurrección, esa gracia resucitadora, es para todo aquel que tiene en su vida a Cristo como su Señor y su Salvador. El ladrón no. El homicida tampoco. El adúltero, el borracho, ninguno de ellos. El brujo, el hechicero, por más que se sienten y lean la Biblia y hagan ataduras y
y conjuros y no sé qué más, y en nombre del Espíritu Santo, mayor condenación todavía, porque están involucrando lo santo con lo impuro, lo santo con las tinieblas, dice el libro de Corintios. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene el Espíritu Santo con Satanás? Por más que oren y nombren al Espíritu Santo y nombren al Padre y nombren a Jesucristo y hagan sus rezos y sus conjuros, satanismo. Eso lo dice la Escritura. Para ellos tampoco habrá resurrección para vida eterna. Habrá resurrección, sí, pero para condenación, infierno. Hay que quitarse un poco de ideas y de cositas que nos metieron en la cabeza. Pero gloria al Señor, que nos está dando la oportunidad de reivindicar nuestro camino, nuestra senda, en una verdadera Semana Santa. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuándo ocurrirá la resurrección? Alabado sea el Señor Jesucristo, en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. No va a ocurrir ni antes ni después. Cuando Él venga por su iglesia, en ese momento, la primera resurrección será hecha, realizada sobre los creyentes en Cristo Jesús, aquellos que durmieron en Cristo Jesús, aquellos que se esforzaron por vivir una vida cristiana. La segunda resurrección, Apocalipsis 20, será para condenación, para aquellos que rechazaron la gracia salvadora. Resucitarán los que durmieron o los que murieron en Cristo Jesús. O sea, los que estaban por fuera, los que murieron sin Cristo, los que durmieron sin Cristo. Ellos están para la segunda resurrección, que será la del juicio de condenación eterna. Pero no esperemos a la segunda venida del Señor, a ver si de pronto, no. Hoy, como dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hicieron vuestros padres allí en el desierto, por lo cual perecieron, por su necedad, por su terquedad. Yo le animo con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a que entreguemos hoy nuestra vida, nuestro corazón de una forma sincera, leal, real a Jesucristo. Tal vez dices que crees, pero todavía sigues en borrachera. Cuidado, cuidado, cuidado. Estás jugando a ser creyente. Tal vez todavía robas. Tal vez todavía sales y le haces daño al prójimo. Cuidado con eso, cuidado con eso. Estás fuera de Cristo. Tal vez todavía en los diciembres corres a darle la vuelta al barrio o a la cuadra con una maleta en la mano, como un agüero para que el otro año me vaya bien y pueda viajar harto. Agorería, eso es satanismo, hechicería, brujería, dice la Escritura. Tal vez todavía las 12 uvitas y la espiga de espiga de trigo y no sé qué más, brujería, agorería, la matica de sábila y todavía, y mejor si tiene una cintica roja, agorería, lo que habíamos hablado el otro día, la patica de conejo, la herradura del caballo, y si tiene todos los clavos mejor, más suerte. Agorería, brujería, eso es atribuirle poder a las cosas y robarle la gloria al único que tiene el poder de hacerlo. Cuidado, cuidado. No necesitamos absolutamente nada de eso, porque el creyente tiene al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso, que está muy por encima de todas estas cosas. Está muy por encima. Esas cosas no tienen poder. Eso es mentira, eso es darle cabida al maligno, para que nos engañe. Darle cabida al enemigo, para que nos enrede más. El Señor lo dice. Ya que no creyeron a la verdad, entonces Dios permite, les envía un poder engañoso para que entonces crean a la mentira. Ahí está la verdad y la mentira. Y Dios nos dice cuál es la verdad y cuál es la mentira. Miremos a ver. Yo le animo a que en este fin de Semana Santa, comienzo de las 51 Semanas Santísimas,
Entreguemos nuestra vida, nuestro corazón de una forma sincera a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Una Semana Santa y las otras 51, entonces, ¿qué son? ¿De Satanás? Para emborracharse, para pelear, para matar, robar, para engañar, para adulterar, para fornicar. No. Gálatas 5:19, el apóstol Pablo termina diciendo con la guía del Espíritu Santo: como ya os lo he dicho antes, que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. ¿Practicas alguna de estas cosas? Cuidado, estás por fuera de Cristo, y si murieses en este momento te irías para el infierno. Si estuvieses en el juicio delante de Dios en este momento, te irías para el infierno por estar fuera de Cristo. Gloria al Señor. Yo te invito para que ores con la gracia del Señor. Vuelvo a decirlo, no es una oración, es una oración con fe. Creyendo lo que voy a hacer aquí en mi corazón, sabiendo que es una decisión de vida o muerte, de salvación o condenación. A que lea la Escritura, a que ore, a que vivamos una vida de verdaderos creyentes. No de que, sí, yo voy, sí, yo soy. No. Verdaderos creyentes. Amada persona que desea entregar su vida a Cristo, con la gracia del Señor, repita un ejemplo de oración. No es lo que usted diga, es la fe que coloque en lo que usted dice. Padre amado, reconozco mis pecados y te pido perdón. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Permíteme que la sangre de tu Hijo Jesús me limpie de todas mis culpas. Dame la gracia de la vida eterna. Que si hoy mismo estoy en juicio delante tuyo, mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a hacer tu voluntad. Dame tu Santo Espíritu. Séllame con él. Y guíame siempre en Cristo Jesús. Ayúdame a vivir todo este resto de año en tu mano, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de ustedes con un fuerte abrazo y un muy y grandísimo Jesucristo nuestro Señor nos guarde y nos bendiga. Bendiciones. Gloria al Señor. Bendiciones.